¿Y si rechazar ayuda de millones no fuera locura, sino el único camino hacia la verdadera libertad? Imagina esta escena. Burkina Faso recibe una oferta de cooperación internacional, una suma inmensa para educación, salud, desarrollo. Pero la ayuda trae condiciones. Para acceder a esos recursos, el país debe aceptar cambios profundos en sus leyes, en su sociedad y hasta en su constitución. Cambios dictados desde oficinas extranjeras. Redefinir la familia, modificar valores y transformar identidades ancestrales. El presidente de Burkina Faso examina la propuesta con desconfianza. No es un simple acuerdo, sino una orden envuelta en promesas de progreso y discursos sobre derechos humanos. Modernizar, sí, pero a costa de borrar costumbres milenarias y someterse a agendas ajenas. ¿Qué sucede cuando un líder decide resistirse? Cuando elige no entregar el alma de su nación a quienes ofrecen progreso a cambio de obediencia. El rechazo desata consecuencias inmediatas. Amenazas sutiles. Advertencias de aislamiento diplomático si Burkina Faso no se somete. El mensaje es claro. Renuncia a tu identidad o prepárate para la soledad y la escasez. Si el país acepta, pierde su esencia. Si resiste, arriesga recursos, estabilidad y su posición ante el mundo. Es una encrucijada feroz. Dignidad contra dependencia, soberanía frente a una aparente supervivencia. Pero, ¿por qué la ayuda siempre viene con condiciones? ¿Por qué se exige lealtad a normas foráneas, diseñadas en ciudades lejanas, a cambio de un futuro prometido? La respuesta se esconde en el neocolonialismo moderno. Una lucha silenciosa donde la economía y la cultura se usan como armas mucho más letales que cualquier ejército. Así comienza la batalla invisible por el alma de Burkina Faso. Pero, ¿cómo se enfrenta un país a las potencias que dictan las reglas del juego global? Hoy las potencias no llegan con cañones, sino con carpetas repletas de acuerdos y sonrisas diplomáticas. Ya no necesitan ejércitos para controlar África. Ahora dominan con préstamos, tratados y promesas de ayuda humanitaria, que esconden condiciones invisibles pero decisivas. Durante siglos, la colonización militar impuso fronteras, destruyó culturas y silenció lenguas. Tras la independencia, la presión no desapareció. Simplemente mutó. El control ahora se ejerce desde oficinas lejanas, a través de la economía y la burocracia internacional. Préstamos internacionales, ayudas condicionadas y proyectos de modernización se ofrecen a cambio de que los países africanos acepten exigencias precisas. Detrás de cada cifra hay una consecuencia: cambiar constituciones, modificar sistemas educativos o reescribir leyes, todo bajo el pretexto de mejorar y avanzar. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, junto a poderosos bloques económicos, dictan reformas sociales y económicas. Quien recibe el dinero debe aceptar las reglas de quien lo entrega. La retórica de los derechos humanos y el progreso se convierte en una herramienta de presión, no de liberación. Si un país se niega a cumplir, paga un precio alto: aislamiento, campañas de desprestigio y la amenaza constante de perder financiamiento. La supervivencia económica parece depender de ceder parcelas de soberanía. La presión es asfixiante, porque el futuro de millones se pone en juego con cada firma. Pero la ayuda nunca es neutral. Cada préstamo genera nuevas deudas. Cada subvención condicionada exige más concesiones. Así, la autonomía africana se ve atrapada en una telaraña de dependencia, siempre controlada desde los centros financieros globales. Aceptar ayuda con condiciones implica resignar la capacidad de decidir sobre el propio destino. No solo se importan recursos, sino también valores, costumbres y modelos ajenos, que pueden chocar con la identidad de cada nación. El riesgo es inmenso: perder la voz propia a cambio de una prosperidad frágil y vigilada desde fuera. ¿Qué ocurre cuando un país decide romper este ciclo de sumisión? ¿Qué sucede cuando un líder desafía las reglas impuestas desde el extranjero? Aquí empieza el verdadero conflicto: la lucha por la dignidad y el coraje de una nación entera. Burkina Faso se convierte en un escenario de resistencia.
Su presidente se enfrenta a las potencias y redefine lo que significa soberanía en África. El verdadero precio de la ayuda. Aceptar prosperidad atada a condiciones o defender la libertad a costa de pobreza. Esta fue la encrucijada en la que se encontró Burkina Faso, cuando delegados extranjeros arribaron con sus ofertas. No traían solo promesas y cifras, exigían reformas que cortaban profundo en el alma del pueblo. La ayuda ofrecida llegaba con una larga lista de condiciones. Entre ellas, imponer programas obligatorios de educación sexual integral desde los primeros años escolares y modificar leyes familiares para incluir conceptos legales ajenos a la tradición burkinabé. Incluso pretendían reescribir la Constitución, introduciendo derechos y definiciones importadas desde otras latitudes, ignorando la historia y las luchas del continente africano. Ante tales exigencias, el presidente no quiso decidir en soledad. Convocó a los jefes tradicionales, a líderes religiosos y a representantes de la sociedad civil para un Consejo Nacional. Las charlas se cargaron de emoción y memoria. Ancianos evocaban la humillación de la colonización, mientras jóvenes pensaban en el mañana. Sin embargo, una idea se repetía. La dignidad no se negocia por promesas, por grandes que sean. En los mercados y aldeas, la gente debatía con pasión. «Prefiero vivir con poco antes que perder lo que somos», decía una madre cerca de Ouagadougou. Un imán insistía. «Nuestra fe y nuestras costumbres nos han dado fuerza durante siglos. No necesitamos importar modelos ajenos». Así, el rechazo se propagó desde los rincones rurales hasta la capital. Tras escuchar a su pueblo, el presidente tomó una decisión valiente. Rechazó la ayuda condicionada y defendió la soberanía de Burkina Faso. La noticia sacudió al mundo. En pocos días, organismos internacionales respondieron con sanciones económicas, cancelación de fondos para proyectos esenciales y amenazas de aislamiento diplomático. Medios extranjeros lanzaron campañas para desacreditar al país, etiquetándolo de intolerante y atrasado. El costo fue inmediato y doloroso. Sin financiación, proyectos de agua, salud y energía quedaron en pausa. El comercio exterior se vio restringido y la falta de créditos internacionales amenazaba con desatar una crisis social de gran magnitud. Burkina Faso se encontró ante un dilema que conocen muchas naciones: elegir entre desarrollo bajo tutela externa o pobreza con la frente en alto. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿qué ocurrió después de esta decisión? ¿Es posible que un país pequeño sobreviva o incluso prospere sin la ayuda occidental? Veamos qué consecuencias concretas y sorprendentes trajo este acto de desafío y dignidad. Las verdaderas repercusiones de esta postura no tardaron en manifestarse, tanto dentro como fuera del país. Lo que ocurrió después desafió las expectativas de todos. Cuando una puerta se cierra, a veces se abren 5 ventanas. El primer golpe llegó sin aviso. Los países de Occidente retiraron fondos, anularon líneas de crédito y suspendieron proyectos de cooperación. Las promesas de ayuda se esfumaron, dejando a Burkina Faso frente a un abismo de incertidumbre y una economía forzada a reinventarse. La gente temió lo peor. ¿Cómo sobrevivir sin el respaldo financiero de instituciones internacionales? Pero, contra todo pronóstico, la población no se doblegó. En las calles y en las redes surgió un fervor inesperado. Canciones, grafitis y debates inundaron la región, defendiendo la soberanía nacional y el derecho a decidir el propio destino. Este espíritu contagió a países vecinos. Pronto, surgió un nuevo movimiento continental, un grito colectivo por dignidad e identidad. Gobiernos de la zona, inspirados por el desafío burkinés, comenzaron a cuestionar sus propias relaciones con Occidente y a repensar el precio de la dependencia. Burkina Faso, lejos de aislarse, miró hacia nuevos horizontes. Potencias como China, Rusia, India, Turquía y los estados del Golfo se ofrecieron como socios alternativos. Propuestas de acuerdos energéticos, inversiones y transferencia de tecnología llegaron sin las condiciones ideológicas impuestas por Occidente. Las visitas diplomáticas se multiplicaron
y nuevas rutas comerciales empezaron a cobrar vida. Sin embargo, el mayor reto fue interno. El gobierno apostó por una estrategia de autosuficiencia. Fortalecer la agricultura local, invertir en la transformación de materias primas y reactivar industrias abandonadas durante décadas. Talleres de formación, cooperativas y proyectos de manufactura nacional surgieron para crear empleo y reducir la dependencia del exterior. Esta transformación no fue solo económica. El país vivió un renacimiento cultural. Se recuperaron lenguas y tradiciones autóctonas. Los artistas y pensadores locales ocuparon espacios centrales, y la educación se orientó a forjar una identidad burkinesa libre de imposiciones externas. El efecto dominó fue inevitable. Otros países africanos, cansados de recetas ajenas, vieron en Burkina Faso un ejemplo vivo de que es posible trazar un camino propio. La apuesta burkinesa desafió la narrativa de sumisión y demostró que la autonomía, aunque arriesgada, es posible y valiosa. Burkina Faso eligió la dignidad sobre la comodidad. Se arriesgó a penurias económicas temporales, pero ganó respeto internacional, autoestima nacional y la oportunidad de escribir su propio futuro sin tutelas. A veces, perder ayuda es conquistar libertad. Pero el camino hacia la soberanía total no estuvo exento de obstáculos ni de dilemas internos. Lo que siguió puso a prueba la determinación colectiva y la visión del liderazgo burkinés. Sin dignidad, toda prosperidad es un espejismo prestado. Esta es la verdad incómoda que revela la experiencia de Burkina Faso. Cuando la independencia se negocia, se transforma en una ilusión. La soberanía no se concede ni se compra con ayudas atadas a condiciones ajenas. La identidad y los valores no son moneda de cambio, ni hoy ni mañana. Rechazar la ayuda que exige renunciar a lo que somos puede ser, paradójicamente, el primer paso hacia una autosuficiencia genuina. Cuando los poderosos ofrecen apoyo a cambio de obediencia, el verdadero precio se paga en dignidad perdida. A veces, las sanciones que llegan como castigo despiertan una fuerza inesperada. La necesidad une, agudiza el ingenio y empuja a crear lazos entre quienes comparten el mismo desafío. Burkina Faso demuestra que apostar por un modelo propio, construido desde sus raíces, puede influir mucho más allá de sus fronteras. El ejemplo de un país pequeño y decidido puede inspirar a toda una región, o incluso al mundo, a replantearse qué significa el desarrollo y quién está legitimado para definirlo. El éxito de un camino auténtico no se mide solo en cifras económicas, sino en la capacidad de un pueblo para sostener sus valores ante la tempestad. Liderar con convicción exige estar dispuesto a sacrificar la comodidad. Significa aceptar las consecuencias de defender principios, incluso cuando el precio es alto. Aislamiento, presión internacional o dificultades económicas. El liderazgo genuino pone a prueba la fibra moral, tanto de los dirigentes como de los pueblos que los acompañan. Pero la lección es clara. La comodidad sin principios es frágil, pasajera. La dignidad conquistada se convierte en la base de una prosperidad verdadera y duradera. Cuando se elige el camino difícil, se siembra la posibilidad de un futuro propio, libre de ataduras y de imposiciones. Ahora, volvemos al punto de partida. ¿Qué puedes hacer tú frente a las presiones externas? ¿Cuál es el verdadero llamado de este relato? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a defender tus principios? El desenlace depende también de tu respuesta. Y si el verdadero progreso no consiste en imitar, sino en preservar lo que somos, cueste lo que cueste. Durante décadas, nos han martillado la idea de que avanzar significa adoptar modelos ajenos, que la prosperidad exige obediencia, y que el desarrollo solo llega si nos convertimos en la copia de otros. Pero, ¿de qué sirve avanzar si el costo es perder el alma de una nación? La experiencia de Burkina Faso enseña una lección contundente. La soberanía y la dignidad no son tesoros que se arrebatan por la fuerza, sino que solo se pierden si se entregan por voluntad propia. Cuando una nación se atreve a decir no, incluso bajo la amenaza de bloqueos, sanciones o aislamiento, está reclamando su derecho primordial.
definir por sí misma qué significa ser libre y fiel a sus raíces. El progreso genuino no se cuenta en montos de ayuda externa ni en la simpatía de organismos internacionales. Se mide en la fortaleza de proteger aquello que nos distingue, de sostenernos firmes ante quienes pretenden redibujar nuestros valores con manos extrañas. Cada documento firmado bajo presión es un ladrillo más en el muro de la dependencia. Cada concesión, un paso atrás en el camino hacia la verdadera autonomía. Hoy, lo que está en juego es todo: identidad, futuro, y la esperanza de que las próximas generaciones puedan seguir llamándose hijos de su propia tierra, y no simples productos de intereses ajenos. Someternos sería aceptar una prosperidad fugaz, construida sobre la erosión de nuestras creencias y la fractura de nuestro tejido social. Resistir entraña riesgos, sí, pero también la posibilidad de inspirar a pueblos enteros a reclamar lo que les pertenece por derecho. La pregunta esencial es simple pero profunda. ¿A qué llamamos progreso? Si progreso es arrodillarse a cambio de una estabilidad pasajera, entonces estamos condenados a vivir bajo la sombra de otros. Pero si progreso es mantenerse de pie, aun cuando cueste más, el camino será arduo, pero el premio será la libertad verdadera. Redefinir el desarrollo no es rechazar el avance, sino decidir cómo y con quién lo construimos. Es buscar alianzas horizontales, basadas en el respeto mutuo y el beneficio compartido, no en imposiciones ni chantajes. Es fortalecer nuestras instituciones, invertir en nuestra gente y rescatar la sabiduría de nuestra historia para forjar soluciones propias ante los desafíos actuales. Hoy, Burkina Faso eligió resistir. Mañana, esa decisión puede ser la tuya, la nuestra, la de todos los que se niegan a vender su dignidad por las migajas de un progreso ajeno. Porque la decisión de resistir o someterse no es solo política, es existencial. Marca la diferencia entre ser protagonistas de nuestro destino o simples actores secundarios en la historia de otros. La historia nos observa. Lo que decidamos hoy determinará si las futuras generaciones heredarán un país en pie o solo el recuerdo borroso de una nación doblegada. El camino digno nunca es el más sencillo, pero siempre es el más justo. La pregunta queda abierta. ¿Qué significa para ti el verdadero progreso? En la próxima sección, veremos cómo otros países han encontrado inspiración en esta resistencia y están construyendo sus propios modelos, desafiando el orden impuesto y trazando nuevos caminos hacia el desarrollo.